Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas hermanas, una vez más con ustedes en este momento que el Señor ha permitido, una palabra para poder dirigirme a ustedes. Es una palabra que seguramente todas la hemos escuchado, el amor. Se trata del amor. Yo estoy titulando este tema el amor del Padre reflejado en sus hijos. Y es un tema que lo hemos escuchado todas, y yo creo, de alguna forma, de una u otra forma, lo hemos experimentado, lo estamos aprendiendo. Y por mi parte, yo estoy conociendo un poquito más del amor de Dios. Estoy basándome en mi experiencia fresca, experiencia de otras personas también, o lo que simplemente puedo ver a lo lejos, lo que mi espíritu de alguna forma me enseña, ¿no? Mejor dicho, el Espíritu de Dios me va enseñando y mi espíritu lo va recibiendo, ¿no? Acomodando, como dice la palabra, lo espiritual, y entonces voy viendo y el Señor me va enseñando y gloria a Dios que Él nos va, como dice, Él es nuestro maestro. Así que, hermanas, yo les invito a que busquen sus Biblias y en Primera de Juan 4, 7 al 8. Primera de Juan 4, 7 al 8, que dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Bueno, hermanas, dando un poquito de esta enseñanza respecto al amor y entendiendo aquí, si nos vamos a ver en el versículo: amados, amémonos unos a otros porque el amor, buscando y viendo esta parte del amor, habla del amor ágape. Si uno va al griego, ¿no? Habla del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor que se ha desprendido, es un amor que no es egoísta, es un amor que dio su vida por nosotros. Y ese es el amor que Él busca de sus hijos, que Él ha depositado, ese amor sacrificado, ese amor que habla 1 Corintios 13, hablando de la preeminencia del amor, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo, o sea, es todo, es algo que quizás en nuestra naturaleza humana no lo tenemos, pero por eso es necesario que nosotras tengamos que nacer, como le dijo Jesucristo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, porque vamos a tener una naturaleza nueva, la naturaleza de Jesucristo. Entonces, solamente a través de esa naturaleza vamos a poder tener el amor de nuestro Señor, porque si no, pues vamos a ser como cualquiera, ¿no? Pero el Señor pide que tengamos ese amor, el amor de Él, no el amor filio o el amor eros, que es el amor romántico, el filio, que es el amor entre amigos, ¿no? Porque aún así entre amigos también se tiene que notar el amor ágape, que es el de nuestro Dios, que es ese, como les digo, ese amor que se sacrifica, ese amor que lo da todo, ese amor que no espera. Muchas veces yo, por ejemplo, he sido una persona que siempre he esperado reciprocidad. Si yo he invitado a alguien, yo decía, bueno, ahora tengo que esperar que me inviten. Y no, el amor de Dios es ese amor que simplemente da sin esperar nada a cambio. ¿Se dan cuenta? Entonces uno va aprendiendo porque el mundo o quizás las tradiciones o lo que hemos nosotros vivido con la familia, hemos esperado siempre algo. Pero no, o sea, el amor de Dios nos va enseñando cómo Él quiere que nosotros seamos, desprendidos, generosos. También está en Juan 13:35. Si nos vamos a Juan 13:35 rapidito, ahí habla también un poco el Señor Jesucristo de cómo quiere que seamos. Y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿A quién se refiere a todos?
o sea, al mundo, a las personas que están pues alrededor de uno. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. El mundo va a ver que somos hijos de Dios solamente cuando vea el amor. Ese amor que nos tenemos entre nosotros como hermanos. Es algo muy importante el testimonio que se da de amor. En Juan 15:9. Juan 15:9 habla, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Tenemos que permanecer en ese amor que el Señor nos da, hermanas. Pues permaneciendo en Él, vamos a mostrar al mundo que somos hijos de Él. El mundo va a ver la diferencia, porque de repente si nos encuentran discutiendo, nos encuentran pues en divisiones, en murmuraciones, entonces mejor se quedan como están, porque a veces hay personas que no han nacido de nuevo, pero tienen unos principios increíbles, tienen unos principios, son personas pues que no murmuran, que son generosas, que son pues dadas a ayudar a la gente, pero su motivación o lo que está interno es algo diferente. Nosotros lo que queremos hacer es agradar a nuestro Dios y hacer su voluntad. Lo que nos motiva es permanecer en Él para que también seamos testimonio para otras personas. Si vemos en Romanos 13:8, si vamos a Romanos 13:8, del 8 al 10, no debáis a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué interesante, ¿verdad? El amor no hace mal al prójimo. ¿Cuántas veces nosotros, quizás sin querer, no nos hemos dado cuenta, hemos hecho daño al prójimo? Más que todo, no porque ha sido intencional, sino porque no nos hemos dado el espíritu con que hemos hecho las cosas no ha sido el correcto. O sea, la forma en que le hemos podido hablar. Amamos a esa persona, deseamos lo mejor para esa persona, pero de repente algo nos ha inquietado, algo nos ha molestado y le hemos hablado de una forma que no ha sido la correcta. Hasta en eso, hermanas, tenemos que tener cuidado el espíritu con que hablemos, cómo estamos nosotros. Muchas veces cuando estamos pues algo no nos ha agradado y hemos estado en total desacuerdo con algo, pues tenemos que orar primero al Señor si vamos a ponernos a cuenta con esa persona. Si vamos a decirle algo, pues oremos, dejemos que estemos tranquilas, entendamos que el Espíritu de Dios tiene que trabajar en nosotras, dejemos que las aguas se tranquilicen y después vamos en ese espíritu afable, apacible, en ese espíritu de mansedumbre, como dice su palabra, que seamos humildes y tengamos mansedumbre para poder hablar y ir donde esa persona y corregirle si es que así nos está guiando el Señor para hacerlo. En Efesios 3, 14, 19. Efesios 3, 14, 19. al 19. Ok. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué tremendo es este versículo. Aquí Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. O sea, nosotros tenemos que cuando oremos por esta causa del amor y el conocimiento, ¿no?, del Señor, para que conozcamos ese amor, tenemos que doblar las rodillas pidiendo por otras personas y también, ¿no?, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. O sea, Pablo está pidiendo por ellos. Se sobreentiende que él ya tiene ese amor y está orando por estas personas, por los efesios. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ya él dobla sus rodillas. Él pide al Señor para que sean fortalecidos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, a fin de que sean cimentados, a fin de que haya bases, que estén fundados en amor, dice, en amor. El amor de Dios, el amor ágape, en el amor de Él. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, que va encima de todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se dan cuenta? Al final dice que tenemos que ser arraigados, que tenemos que echar raíces, cimentados en amor. Y nuestro Dios es amor. Qué importante es que entendamos que tenemos que estar llenos totalmente de Él, y solamente así. ¿Ya? Tenemos que nosotros mismos tenemos que escudriñarnos y pedirle al Señor que nos escudriñe para ver qué es lo que está faltando para que fluya ese amor. Y hermanas, el Señor nos dice, a mí me ha pasado que yo he orado muchas veces y le he dicho al Señor, Señor, escudriña mi corazón, ¿qué falta para que fluya más tu amor? ¿Qué falta para que fluya más este don? ¿Qué falta, Señor? Y el Señor me lo ha dicho, me ha hablado. Y a veces cuando nos habla a veces por otra persona. Y cuando la otra persona nos dice cosas que no nos gustan, nos puede doler, nos puede molestar, nos puede, nosotros de repente podemos, como decir, poner en duda eso que dice y negar. Podemos entrar en una total negación de lo que nos está diciendo esa persona, hasta que el Señor no nos hable. A mí me ha pasado eso. Yo he escuchado y a veces he estado un día, 2 días y me he puesto a orar y Señor, y dime, y el Señor en su infinita misericordia, porque verdaderamente es la misericordia de Dios que nos hace ver cuando uno está mal, porque a veces uno piensa que uno está bien, pero es la misericordia de Dios, y también que Él ve ese corazón humilde que le está pidiendo que nos muestre qué es lo que está faltando, qué es lo que está sucediendo para que no fluya. Y el Señor en su misericordia nos lo muestra. Y hermanas, va a ser bueno que nos demos cuenta cuando nos lo muestra, porque también a veces Él nos lo muestra en su misericordia, pero nosotras estamos ciegas, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. ¿Ya? Así que todo eso es don de Dios. Yo creo que el que entendamos, el que pues nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean destapados, yo creo que es un regalo de Dios. Es algo hermoso que podemos tener y hay que agradecerle a Dios, por más que sean cosas que no nos gustan, pero si va a ser para que fluya, para que el amor de Él esté cimentado, esté enraizado en nosotros y nosotros podamos verdaderamente permanecer en Él, entonces gloria a Dios. Sigamos porque vamos a estar creciendo en Él. Efesios 4, del 1 al 6, un poquito más allácito. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. Yo estaba analizando esta palabra de humildad, con toda humildad, porque esto fluye en humildad, hermanas. Cuando nosotras vamos a exhortar a alguien, tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos. Dios mío, que el Señor nos enseñe. No es fácil. Estamos tratando con un alma. Estamos tratando con una persona que quiere también hacer la voluntad de Dios. Quiere y está aprendiendo. Quizás es un bebé espiritual o quizás puede ser una persona madura. Pero yo creo que el consejo está dado con toda humildad y mansedumbre. Humildad, pues yo estaba buscando. Ustedes saben lo que es humildad. Es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades. Ya tenemos que conocernos a nosotros mismos. Que quizás nosotros no hemos llegado a cierto alcance y tenemos que tener cuidado cómo estamos hablando a otra persona, porque de repente le estamos corrigiendo y corrigiendo. No nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos. Tenemos que reconocer quiénes somos y qué cosas también estamos de repente débiles en esa área. Y de actuar de acuerdo a tal conocimiento. Dice, es la virtud de que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y de actuar de acuerdo a tal conocimiento. Podría decirse que la humildad es la ausencia de la soberbia. A veces no nos hemos dado cuenta y ha habido soberbia en nosotros, porque hemos creído que estamos en un nivel y no estamos en ese nivel. Tenemos que entender, hermanas, porque cuando ya hemos nacido de nuevo, tenemos que ver un poquito las personas que no lo han hecho, las personas que no conocen lo que nosotros estamos conociendo por la bendita misericordia de Dios. Tenemos que a veces entender un poco por qué están haciendo eso, entrar un poquito, qué fue lo que les provocó a hacer así y comprender un poco su mundo. Eso no es fácil. Entra un poco de psicología, entra también un poco de, que nosotros nos bajemos, que nosotras de alguna forma tengamos esa empatía de ponernos al nivel sin caer como decir, en lo que ellos están viviendo. Entender un poquito su mundo sin entrar en él. Dios nos dé sabiduría para hacerlo, hermanas. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es tener dulzura, tener templanza, evitando palabras duras innecesarias. Cuando corrijamos a alguien, entendamos eso, hermanas. Entendamos que no, a veces ese grito, esa alzada de voz, yo sé que muchas veces es necesario hablar con firmeza, pero lo importante es con qué espíritu lo dices. Eso es mi punto, porque yo también muchas veces he alzado la voz, pero sé cómo lo estoy diciendo. Sé que no estoy, mi yo, mi persona, mi alma no está siendo contaminada con mi voz alta. Estoy simplemente poniendo firmeza en lo que estoy hablando y es muy importante. Pero cuando ya uno empieza a gritar como loca y empieza a salirse de sus casillas y la otra persona se queda así, a veces es un niño, a veces es un pequeño, a veces es una criaturita. Imagínense, tremenda persona, nosotros adultos, y le estamos gritando a una criaturita. Y yo sé que, como les repito, pero es necesario a veces alzarle la voz. Se está queriendo caer de un mueble y tú le alzas la voz para que ponga conciencia. Esa es una cosa, pero otra cosa es que ya uno se sale de sus casillas y se empieza a gritar y uno se da cuenta y el Espíritu de Dios se contrista, hermanas, se contrista
cuando pasa eso. Perdón. Efesios, un poquito más allá, Efesios 4, 11, 16. 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, nuevamente, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué importante es esto, hermanas. Yo comentaba esto con unas cuantas hermanitas, que si uno ve que alguien tiene un don, pues cédele, ayúdale. Tú tienes ese don, pues yo tengo el otro, reconocernos entre nosotras, quién tiene esta habilidad, quién tiene lo otro. O sea, yo no puedo, mi nariz no puede escuchar, ya, mi nariz no puede escuchar, mi oído no puede ver. O sea, cada persona, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Entonces nosotros tenemos que reconocer las funciones de cada persona y nosotros nos vamos a ayudar entre nosotras. Vamos a hacerlo porque lo estamos haciendo en amor y eso va a ser unidas en amor. Es así la forma en que vamos a ir creciendo, como dice acá la palabra, edificándonos, unidas, ayudándonos. Eso es lo que nos va a ayudar, hermanas. Dice acá en el versículo 13, hablando del versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en otras versiones dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección, tener la madurez de Cristo, tener la madurez de Él, ese carácter, esa templanza, ese amor, esa autoridad, todo lo que Él hacía. O sea, si ustedes lo visualizan cómo era nuestro Señor Jesucristo, ahí en las Escrituras, simplemente cierre los ojos y visualícelo cómo era. Eso es lo que, a esa medida tenemos que llegar. Y sí se puede, hermanas, pero todo es con humildad, todo es con mansedumbre, todo es reconociendo las cosas que estorban, las cosas que no. Entonces uno tiene que reconocerlas y cuando las reconozcamos, pidámosle perdón a Dios por eso y rechacémosla, desliguémonos de eso, desliguémoslo. O sea, nosotros tenemos que aprender a, si tenemos algo, si por ejemplo tenemos egoísmo, si tenemos envidia, entonces nos vamos a desligar porque es un espíritu que de repente está bien metidito, que entró cuando éramos niños. De repente nuestros padres nos comparaban. De repente a mí me comparaban con mi hermano, con mi hermana, y ellos sin querer, simplemente había una comparación y entonces de repente a uno le cargaba más que al otro, o le daban ese juguete que al otro no le compraron, y así esas cositas. Entonces entra el celo, entra la envidia, y uno va creciendo con ese sentimiento así medio rarito que como que está bien escondidito, y de pronto pues van creciendo y va viendo que el hermano pues se compró una casita más bonita, más grande, y como que hay algo allá adentro. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso, examinarnos. ¿Está fluyendo en el amor? ¿Pero por qué siento que no? ¿Por qué siento que no me alegro como debería alegrarme de esta bendición que está teniendo esta persona? Entonces examinémonos. Eso es cuando también el Señor nos dice, velad, orad, sé vigilante. Entonces habla de lo que está en nuestro entorno, pero también habla de nosotras. Que nos vigilemos a nosotras mismas, que estemos mirándonos, escudriñándonos y ver lo que está estorbando para que ese amor fluya.
Aquí había puesto unos ejemplos de humildad. Había puesto 3 ejemplos de humildad para que reconozcamos un poquito si tenemos o no lo tenemos. El número 1, pedir ayuda cuando se necesita. Tenemos que aprender a pedir ayuda, hermanas. A veces nosotros queremos hacerlo todos solas. Yo, por ejemplo, pues a veces estoy como que digo, voy a limpiar la casa. Y veo, ¿no?, a las otras personas como que están en lo suyo y quisiera decirles, ayúdenme, quiero que me ayuden también a limpiar. Pero yo, por pensar o por creer que yo lo puedo hacer todo sola, pues no lo hago y les veo también a ellos que no, de repente me van a decir, estoy ocupada o ya después lo hago. Entonces, para evitar eso, yo mejor no les digo nada, que me vayan a contestar mal, que no vayan a querer. Entonces, yo cometo errores. Yo cometo ahí un error, porque a veces uno también, por evitar que se fastidien o algo y que a uno le vayan a decir algo y con cara larga las cosas, no, mejor yo lo voy a hacer sola, porque no quiero que se ponga así. Y entonces ahí como que uno tiene que bajarse un poco también y tener cuidado con eso. Esa es parte de la educación para los hijos, para los nietos, parar la cosa y decir, mira, ayúdame en esto porque lo necesito. ¿Ya? Y ser humildes en reconocer cuando necesitamos ayuda. Aunque se pongan como se pongan, pero es necesario. Ya ese asunto, si no lo hacen, si reniegan, ya es cosa de la persona X con Dios. ¿Ya? Pero uno cumplió, uno dijo, uno por lo menos le sigue educando, le sigue diciendo. Y yo he escuchado muchos testimonios de personas que le dan gracias a sus padres de que le exigieron, aunque renegando, le exigieron que corte la grama, le exigieron que se vaya a estudiar y tú estudias y tú haces esto, y aunque reniegue. Y a veces uno, por evitar que se fastidie, ¿no?, el niño, que se vaya a molestar, que se vaya, y uno deja que como decir, que se echen en sus laureles y después vemos las consecuencias cuando son adultos. Ya, bueno, me salió un poquito del tema. Número 2, aceptar las propias limitaciones. Tenemos que aceptar las cosas que no podemos. Ya, por ejemplo, una persona que tiene un problema en la pierna y bueno, pedir ayuda, ¿no? Si esa persona pues quiere algo, un vaso de agua y no puede moverse, entonces pedir ayuda. Pero a veces la persona, como sea, aunque sea cayéndose, va y hace sus cosas porque no quiere pedir ayuda. Número 3, ser modestos ante los éxitos. Claro, si algo pues si algo nos está yendo bien, nos está yendo bien, y entonces que no nos subamos. Y hay que tener cuidado en eso. Eso es algo que hay que ver, la modestia, la humildad. El 4, admitir cuando no sabemos algo. 5, no tener miedo de equivocarnos. No tenemos que tener miedo de equivocarnos, avancemos. Si nos equivocamos, pues volverlo a hacer. Ok, me equivoqué y lo volvemos a hacer. Lo importante es el espíritu con que lo estamos haciendo, ¿no? O sea, no nos podemos equivocar, hermanas. De repente hago algo, una torta, me mandaron a hacer pues una receta y me equivoqué. Ok, y por eso no lo voy a seguir haciendo, por eso no quiero arriesgarme, porque no, yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer bien. ¿Y qué pasa si lo haces mal? O sea, pero esa mentalidad, ¿no?, que yo voy a ser perfecto. ¿Y qué pasa si algo sucede? O sea, tenemos que tener esa humildad también en la posibilidad de que nos podamos equivocar y no tengamos miedo de equivocarnos. 6, estar siempre abiertos a aprender. Aprendamos. Podemos aprender de un niño, hermanas. Podemos aprender de un anciano. Podemos aprender de una persona que no ha conocido a Dios y no ha nacido de nuevo. Porque a veces las personas que no han nacido de nuevo pueden tener
mejor testimonio que una persona que se ha nacido de nuevo. 7. Saber ganar y perder. Tenemos que aprender a eso también. Ganar, aprender a ganar, o sea que no nos subamos mucho, muy arriba, y perder también. Si perdemos, ok, o sea, con humildad también eso, ¿no? No estar renegando, que nos vaya un ataque, algo. 8. Reconocer el valor de los demás. Qué importante es esto. Reconocer el valor de los demás. Acá entra los dones. Ya si la hermanita canta lindo, ok, dale esa oportunidad. Si la hermanita fluye en la oración y es una tremenda intercesora, hermana, empieza, dale tú, ora por favor. O sea, hay que reconocer si la hermanita tiene don de profecía y yo no lo tengo. O sea, gloria a Dios, reconocerlo. La hermana tiene este don, gloria, y estar contenta por eso. Compartir el crédito, claro, compartir el crédito, hermanas, ustedes entienden eso, ¿no? Si algo sucede, ¿no? Si hay un éxito, algo que ha pasado, algo lindo que ha sucedido, tenemos que compartir el crédito. Muchas veces, si un ministerio está floreciendo, está lindo, wow, qué lindo, mira esto, es porque hubieron rodillas que estuvieron ahí orando por ese hombre, por esa mujer, por ese grupo de personas. Hubieron también, o sea, hay que darle el crédito a las personas que están allá atrás. 10. Ser agradecidos. Eso también es muy importante. 11. Estar dispuestos a ceder. Tenemos que ceder, hermanos. Ya. Acá nuevamente entra, ¿no? Compartir el crédito, ¿no? O reconocer el valor de los demás. Entras, estar dispuestos a ceder. Si un hermanito toca la guitarra mejor que tú y fluye, sobre todo fluye, porque justamente hoy día hablábamos con mi esposo eso, o no sé si lo hablamos o estábamos en el en vivo, sí, pero era si la persona a veces tiene un don, pero es un don de Dios. ¿Ya? Y el Espíritu se va a ver cuando es un don de Dios. Se va a notar a una persona que quiere hacerlo, quiere, pero no tiene el don. ¿Ya? Entonces tenemos que también reconocer todas esas cositas de una persona que desea y anhela y quiere, pero no está fluyendo en eso, o sea, no tiene un don que Dios le ha dado. Entonces, pues habría que en ese momento, en esa situación, habría que hablarle y que siga aprendiendo, pero el Señor va a ver su corazón. Pero reconocer el crédito de esa persona, ¿no? Y saber ceder. Si yo no fluyo, yo por ejemplo, mi voz no, o sea, yo no la veo que es bonita cuando canto, me salen gallos. Alguna vez por ahí me dijo mi hermanita, una hermanita que yo tenía voz de pajarito, y me da risa todo eso porque es verdad. Entonces, tengo que reconocer que hay unas hermanas que tienen una voz maravillosa y eso es un don de Dios. Entonces yo tengo que, hermana, canta. Pero yo voy a seguir practicando porque quiero cantar a mi Señor. 12, saber escuchar. Qué importante saber escuchar, hermanas. Wow, esto es algo tan tremendo, saber escuchar. A veces uno solamente cree que tiene la última palabra, o simplemente la persona está hablando y no podemos dejar que termine de hablar, porque ya tenemos la palabra ahí que le aborda y le corta totalmente. Aparte que es mala educación. Esa es una mala educación. Aparte de eso, es la humildad. Es parte de la humildad el saber escuchar, poner atención. Y poner atención eres tú y la persona. A veces nosotros estamos escuchando a X persona y nuestra mente está en otro lado. Esa parte también tenemos que educarnos, hermanas. Yo estoy aprendiendo. Todo esto que yo les hablo es para mí también. Yo no estoy diciendo que yo no lo aprendí. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Y también pedí perdón.
El 13, saber pedir perdón cuando es necesario pedir perdón. Si vamos a Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. 12, 18 al 21. Aleluya. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego abandonarás sobre su cabeza. Yo estaba buscando en otras versiones qué quiere decir ascuas de fuego, y dice: así harás a su cara, que su cara le arda de vergüenza. Va a tener vergüenza. O sea, cuando tú le hagas eso, va a tener vergüenza de su conducta. Dice que cuando uno le da al enemigo, le da de beber, le da de comer, lo ayuda, lo bendice, esa persona va a tener vergüenza de lo que ha hecho, porque imagínense, o sea, quizás esperaba que la traten mal, quizás esperaba una contienda, pero tú actuaste en la ley del amor. Entonces, pues va a tener vergüenza, va a tener pena, se va a arrepentir, le quitas las armas. Le quitas las armas. Esa persona estaba con sus armas así bien puestas y tú simplemente le bajaste eso. Cuando actúas en amor, cuando yo actúo en amor. Dios mío, cuánto tenemos que aprender. Aleluya. Mateo 5, 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, déjala, hermana, delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este es tremendo, este versículo, porque cuando uno no perdona, cuando uno daña a alguien, es como que el enemigo abre puertas. Nosotros cuando queremos ir a adorar al Señor y estamos mal con el hermano, con la hermana, entonces no fluimos, hermanas. Hay algo, hay una barrera, ahí hay algo. Entonces, como que estamos golpeando contra una pared y nuestras oraciones tienen estorbo. Tenemos que ponernos a cuenta con el hermano, aunque no lo sintamos, simplemente hagámoslo. Y después, Señor, o sea, clamemos al Señor para que nos ayude a fluir en su amor, para que nos quite toda raíz de amargura, para que, o sea, nosotros tenemos que esa parte tenemos que lidiar y tenemos que estar peleando en el sentido de que si sentimos que tenemos una raíz de amargura, si lo percibimos en nuestro ser, que de repente pues de algo nos trae malos recuerdos, alguna cosa, y no estamos bien con esa persona, entonces, tenemos que irnos delante del Señor y pelear por eso. O sea, pelear en el sentido de que vamos a tener una batalla para que eso se desarraigue totalmente de nosotras. Y nosotras, aunque de repente no hemos sido, o sea, dice que dejemos nuestra ofrenda en el altar, vayamos y pidamos perdón. De repente no sentimos pedirle perdón. Ya, de repente, pero por obediencia al Señor, hagámoslo y el Señor nos va a ayudar. Eso se limpia, hermanas. Eso es algo como que estamos actuando en obediencia y el Señor, ahí tú das el primer paso. Tú vas a dar un paso de fe.
Entonces el Señor ahí fluye, el amor del Señor fluye. Y cuando no lo hacemos es como que sí hay derecho legal con el enemigo, hay derecho legal para que el enemigo o sea, vamos a ser, como dice acá, vamos a ser entregados al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Nos van a meter en la cárcel. O sea, vamos a estar en prisiones. En prisiones vamos a estar encarcelados en nuestra falta de perdón, en nuestras raíces de amargura, en nuestras cóleras, o sea, y no vamos, o sea, vamos a estar mal, ¿ya? Tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, de cómo estamos viviendo con nuestros hermanos. Y estoy hablando más de aquí, de la familia de la fe, ¿ya? Porque hay muchas cositas que se presentan, situaciones, el hermanito se ofendió de esto, dijiste esto, me miraste así, no, que la palabra es de esta forma y tú estás diciendo de otra forma. Y a veces el espíritu con que se dice, con que se corrige a la persona, tenemos que ver por qué se está hablando así. A mí me hablaba una hermanita y me hacía una pregunta de su pastor o el guía que ella tiene. No me dijo que era su pastor, sino era una persona que ellos la escuchan. Era una hermanita a través de un email. Y yo simplemente me quedé pensando por qué lo dice, ¿no? O sea, de qué versículo se agarra para que ella tenga esa manera de pensar, ¿ya? Y es importante ver, pero eso tiene que ser en mansedumbre. No podemos molestarnos y decirle, mira, ¿sabes qué? Eso es un hereje y está hablando o sea, tiene que haber una corrección, pero una corrección en amor, porque nosotras también hemos estado así, hemos estado mal, hemos estado equivocadas y gracias a Dios hubo una persona que nos habló, ¿ya? Y tuvo paciencia y nos explicó, ya, porque Dios usa sus vasos para poder entender nosotros. Gálatas 6, 1, 5. Gálatas 6, 1, 5. Ay, Dios mío. Estaba en esta hoja. 6 del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido a una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrás motivo de gloriarte solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. Dice, si vamos a gloriarnos, ¿no? Respecto de sí mismo, pero no debe compararse con los demás. Ya cuando en otras versiones dice, cuando hablamos de respecto de sí mismo, dice que no nos debemos de compararnos a los demás, que cada uno examine su propia conducta y sea la suya. Examinemos lo nuestro primero, sin compararla con la del prójimo, la que le proporcione motivos de satisfacción. O sea, si yo me voy a estar contenta de algo, que sea porque he pasado la prueba, ¿ya? Si, por ejemplo, antes me molestaba y me daba cólera algo, me molestaba y me irritaba, de pronto veo que no. De pronto veo que, wow, Dios mío, Señor, gracias. O sea, eso va a ser motivo de gloriarme, porque estoy viendo que estoy progresando. Y la gloria sea para nuestro Dios, ¿ya? Porque Él es el que nos va transformando, como estábamos leyendo, para ser a la estatura, ¿no? A la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos llegar y así cumplir la ley de nuestro Dios en amor. Vamos a hacerlo en amor, hermanas. Tenemos que orar al Señor para que nosotras fluyamos en amor. Muchas de nosotras tenemos problemas a veces pues con un esposo inconverso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
¿Cómo debemos de actuar con un esposo inconverso? O sea, tenemos que comprender que nosotros también estuvimos mal, estuvimos igual. Y gracias a la misericordia de Dios el Señor nos dio luz. Entonces tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor sabiduría, tenemos que actuar en humildad y mansedumbre. Y aunque a veces nos puedan gritar, nos puedan contradecir, nos puedan hacer daño, no necesariamente tiene que ser físicamente, a veces es un daño emocional que entra a nuestro corazón y nos sentimos mal. ¿Ya? Pero ¿quién es nuestro consolador, hermanas? ¿Quién es? Y tenemos que sufrir el agravio, tenemos que sufrir así como Cristo sufrió. O sea, ahí entra el carácter de Jesucristo. Todo eso entra ahí, o sea, porque Jesucristo también sufrió. A Jesús le traicionaron, ¿no? A Él lo negaron, a Él lo vituperaron, pasó tantas cosas y Él siguió, y eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere de nosotras. Tenemos que cumplir así, amadas hermanas, tenemos que tener paciencia los unos a los otros y vamos a ir así edificándonos en amor. Tenemos que, Dios mío, el Señor nos guíe y nos ayude para que fluyamos en el amor cuando oremos también, cuando oremos por alguien. Esa es la forma, cuando o sea, el Señor nos está llevando a poder de alguna forma entrar en rogativas, ¿no? En poder pues ir y pelear por ese hermano, por esa hermana que está sufriendo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Nos vamos a identificar en el amor, vamos a sentir amor y vamos a tener compasión, y el Señor así, de esa forma, pues porque dice que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor, entonces nosotros vamos a creer lo que estamos hablando, porque también amamos y lo estamos haciendo fluyendo en el amor del Señor. Qué importante es esto, mis amadas hermanas. Así que, bueno, espero que haya sido de edificación. Les he hablado bastante de Biblia. Yo en realidad, en medio de estas enseñanzas, si puedo decirlas, porque me enseñan a mí, y yo espero que también ustedes hayan sido bendecidas. Más que todo, yo voy bastante a las Escrituras, me gusta leer mucho las Escrituras para que de ahí basemos todo lo que estamos hablando, y eso es lo importante, hermanas, que tengamos esta palabra bien clara, lo que el Señor demanda de sus hijos. Así que pues sean bendecidas, cuídense y fortalecidas también en el conocimiento y en la gracia de nuestro Dios. Amén.